Desde el principio, yo apoyo a Claudia Sheinbaum. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Jorge Cruz. Arturo Ávila le da su paliza, la primer paliza del año al panista Damián Cepeda. Estos panistas, todos, la Rabadán, la Xóchitl Gálvez, todos dicen, es que yo voté a favor. Es que yo estuve dando mis iniciativas para ayudar a los mexicanos. Ellos siempre votan a favor, supuestamente, siempre dicen, no, es que sí lo hice, es que yo hice esa iniciativa, nomás que Morena no apoyó. ¿Por qué durante todos los años que ellos gobernaron, por qué no cambiaron todas esas iniciativas para beneficiar a los mexicanos? Ellos se beneficiaban, esas eran sus iniciativas, y de todas las tranzas se quedaban callados. Entonces ahora sí dicen, es que yo sí voté a favor. A mí me llama mucho la atención que Damián Cepeda tiene esta especie de amnesia. No recuerda que este esquema de representación que tenemos constitucional, al que él le llama sobre-representación, es un esquema con el que ellos, cuando les favoreció, falso, no dijeron absolutamente nada. Yo lo impugné, güey, como dirigente. Absolutamente nada. Segundo tema importante. A lo mejor Damián no lo sabe, pero yo se lo voy a recordar. De los 300 distritos federales que están en nuestro país, querido Damián, ganamos el 85%. ¿Cuántos votos tuvieron en porcentaje? 54%. Ganados, los ganados. La representación proporcional. La otra parte tiene que ver con un tema de ponderación, y la ponderación establece criterios muy claros que se cumplieron y que están en la ley. Así es que este rollo y este choro que se avienta de sobrerepresentación es absolutamente falso. Les duele, lo entiendo. ¿Por qué? Porque estamos profundizando el segundo piso de la transformación. Lo que nunca hicieron ellos, Ellos, ¿trataron alguna vez de modificar el Poder Judicial? Claro que sí, no. Por supuesto que ¿Sabes sí? por qué? Porque obedecía a sus intereses. Los principales cabilderos del Poder Judicial están en el PAN. En Morena. Están en el PAN. En Morena, por ejemplo, ahí están los abogados. Ahí están los ahí estaban tratando de ayudarles. Increíble. Juicios. No quieren allá, esto, no quieren esto. Y aquí concluyo con mi participación. A ellos les da mucho miedo el pueblo. No quieren que tengamos un poder judicial del pueblo. Es la máxima, es la máxima de los conservadores. Los entiendo perfectamente bien. Damián no quiere que el PAN y que el PRI pierdan sus privilegios. No, para nada. Fíjate lo que no quiero. No quiero que jueces obedezcan a tu coordinador parlamentario, por ejemplo, que es el que domina el comité de evaluación de los perfiles, o al coordinador del Senado. Todos los perfiles que los ciudadanos van a ir a votar fueron porque pasaron por el visto bueno de Morena. Eso es lo que yo no quiero. Yo en lo personal, de hecho, no se trata de mí en lo personal, pero yo en lo personal soy autor no de una, sino de muchísimas iniciativas de reforma que Morena no quiso aprobar. Propusimos cambiar el Consejo de la Judicatura, ese que hoy dicen que van a mejorar, lo propusimos. Propusimos cambiar el mecanismo de nombramiento de los ministros y ministras de la Corte. Propusimos justicia que fuera más ágil oral. Propusimos justicia digital. Propusimos transparencia. Propusimos acabar con el nepotismo, ese que se llenan la boca de decir, votó en contra de Morena. Votó en contra de Morena. Ese que se llenan la boca dicen que quieren combatir, pero que acaban de nombrar de fiscal de la Ciudad de México a la hermana de la dirigente de Morena. O sea, hablan de combatir el nepotismo, pero lo promueven, pues. Entonces yo lo que digo es, no es un tema de Arturo, de Damián, es un tema del país, hombre. Yo no comparto la reforma al sistema de justicia. Lo digo tal cual. No creo que el tema de justicia es un tema de popularidad. Okay. Yo lo que quiero es que cuando tú tengas un conflicto al interior de tu familia, una herencia, un divorcio, un tema civil, un tema mercantil, vayas con un juez y no tenga nada que ver con política. Que simplemente diga, ¿quién tiene la razón? Te la doy a ti porque tú tienes razón, protejo a los niños, aseguro el alimento, y que no sea por palancas, porque alguien se lleva bien con Morena, que le den la razón en ese juicio. Me parece a mí indebido, punto, pues, Juan. Y vámonos al siguiente tema, que es allí mismo, que ahí sí estoy de acuerdo con él, aunque es de Movimiento Ciudadano, pero está hablando de Donald Trump y está diciendo que ahora viene más recargado. Y sí, porque ya ven que no nomás está atacando a Canadá, está atacando a México,
a Groenlandia, al canal de Panamá, o sea, donde quiera quiere él hacer lo que se le da su gana. Y quiere todavía de pilón, según sacar a todos los emigrantes. Que de todo lo que dice, pues como que yo no le creo respecto a los emigrantes. Sí va a deportar a muchos porque sí tienen demasiada gente que ni trabaja ni hace nada. Esos son los primeros que van a salir volando. Pero también ellos se las ven duras. No agarran nomás la gente y la echan para afuera. A todos los tienen un proceso ante el juez. Tiene uno que pelear su caso si uno quiere pelear. Y es un proceso largo y es mucho gastadero de dinero también para ellos. No nomás es de agarrar la gente y ¡pum! Va para afuera, ¿no? Es un proceso largo y a veces duran 3 meses, yo pienso. Pero yo sí me tardé como 2 meses en el proceso para que me echaran para Juárez. Y pues ya, me regresaron para acá. Les digo, en esto sí estoy de acuerdo, todo lo que dice, porque sí, Donald Trump viene muy trompudo ahora sí viene a querer fregar a todos, o tal vez sea nomás para que le crea a su gente, ¿no? Que nomás está hablando de más prácticamente. Como se comentó, pues hay un antecedente en el tiempo de que Donald Trump ya ocupó la presidencia, pero creo que si pensamos que el Trump de hoy es el Trump de hace 4 años, creo que van a cometer un error. Hay muchos reportajes de cómo pasó Trump estos años, pues reflexionando de las cosas, de los errores que cometió. Y si hoy vemos el equipo con el que llega al gobierno, de entrada empezando por Elon Musk, que nos caiga bien o mal, pues ha logrado cosas de una escala muy impresionante y que va a llegar, digamos, a poner orden al gobierno. Si vemos a quienes se ha propuesto como director del FBI, al director del Departamento de Justicia, al secretario de Estado de Migración, el embajador que va a mandar a México, son nombramientos muy distintos a los que hizo hace 4 años. Son nombramientos mucho más radicalizados ideológicamente. Y en el tema particular de México, incluso Trump lo dijo muchas veces en campaña. Él decía, es que me equivoqué, no fui lo suficientemente duro con México y con Canadá en el tema comercial, en el tema migratorio. Y creo que en ese sentido vamos a ver un Trump recargado, apoyado por una mayoría de estadounidenses que no tenían su primer mandato y ahora con la mayoría en ambas cámaras. Entonces me parece que ese primer Trump que llegó todavía debilitado, con 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, hoy no está. Y creo que en este tema de las organizaciones terroristas, pues es uno a tomarse muy en serio. Si uno ve la definición, los cárteles mexicanos sí encajan ahí, y sí es una decisión soberana de Estados Unidos decidir a quién declara, siempre y cuando obviamente no invada el territorio nacional. Pero las implicaciones que tiene determinar o catalogar a una organización como terrorista, pues son enormes, principalmente para el sistema bancario y todo el sistema económico, porque las sanciones para las personas que se presuma que hayan tenido un vínculo o cualquier tipo de actividad con los cárteles, pues entonces son expulsados del sistema bancario norteamericano, y las implicaciones que eso puede tener pues para la economía mexicana son mayores. Yo creo que Donald Trump en materia migratoria, económica y de seguridad viene recargado, y creo que el gobierno mexicano cometería un error si en sus análisis internos y en sus posturas externas siguen esperando al Trump de 4 años. Y en ese sentido, desde Movimiento Ciudadano, lo ha dicho nuestro coordinador nacional, Jorge Álvarez Maínez, cuando Donald Trump atente en contra de la soberanía nacional, por supuesto que en nuestra parte no va a haber mezquindad, porque no, en ese sentido no tiene que haber una postura de unidad en torno al gobierno, pero sí tiene que haber una postura unánime y de unidad a favor del pueblo de México. Bueno, yo creo que están subestimando también a nuestra presidenta, porque ya en un video pasado, que no recuerdo si fue en estos días, yo no recuerdo cuándo fue, pero el chiste, que ya les pasé ese video, que la presidenta estaba tratando de reunirse con los embajadores y se reunió con la presidenta, creo, de Honduras, para hablar respecto a esto que quiere hacer Donald Trump. Entonces la presidenta ya está tomando cartas en el asunto para ver qué va a pasar. Y sí están pensando en qué va a hacer Trump. O sea, no es de que lo estén dejando a que digan, pues no creo que lo haga o no creo que pase, no. Ellos tienen que ver antes de que suceda por si lo llega a hacer. Así es de que vámonos al siguiente tema. Sale Noroña hablando de Justin Trudeau, que ya ven que acaba de renunciar a ser el ministro de Canadá, y también renuncia a su partido. Yo creo que le dolió mucho que lo haya estado atacando Donald Trump.
ahora sí que estuvo atacando a México. Ya ven lo que hizo, que se le ayudó a él para que estuviera en el TEMEC, y él, en lugar de unirse con México, se puso en contra de México. Querían que nos sacaran del TEMEC, y ahora el que lo sacan es a él. Él dice que mejor renuncia, porque lo estuvieron atacando feo sus mismos compatriotas. Hicieron muchos memes, en Estados Unidos se burlaban de él, entonces ya no aguantó y mejor renuncia. Y amigos, antes de continuar, déjenos un like, suscríbanse a mi canal y déjenos un comentario, que a ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayudan enormemente para seguir creciendo y llevarles más información. Trudeau renuncia a las dos cosas, a primer ministro y a liderazgo de su partido. Una crisis fuerte derivado de errores gravísimos, y quien fue ahí de lacayo a pedir clemencia, y Trump lo hizo pedazos con sus maneras que tiene, que son terribles. O sea, con Trump te tienes que plantar bien. Bueno, pues la compañera presidenta se plantó frente al toro que es Donald Trump, se plantó bien, se plantó firme y hizo la faena. Mientras que Trudeau fue de cobardón ahí, además de indigno, además de mezquino con nosotros, con nuestro país, queriendo diferenciarse, como nosotros somos anglosajones también y no somos lo mismo. Se puso el asunto espantoso para él. No debió haber ido. Ahí sí, cuidando la investidura presidencial, es el presidente de un país. O sea, si tienes una responsabilidad de esa naturaleza, tú puedes, en lo personal, pues asumir maltrato. Puedes o no. Pero con la investidura de primer ministro de Canadá, pues no, por más que tú dices, ay, cabrón, está el juego porque quiere poner aranceles y hay que hablar con él, pero tienes que cuidar. Además, el presidente hasta el día 19 es Biden. Entonces era una jugada demasiado arriesgada y le salió mal a Trudeau. Y vámonos al siguiente tema, que a Justin Trudeau le fue muy bien, pero solamente con los chayoteros. Allí sí le fue muy bien. Inclusive querían que la presidenta hiciera lo que Justin Trudeau, que se fuera a humillar allá con Donald Trump, allá a su propia patria. Y la presidenta dijo, no, yo no. Ay, él si se quiere humillar, que se humille él, pero yo no. Y resulta que aquí está Leo Zuckerman hablando bien de que le fue muy bien a Justin Trudeau. Sí, le fue muy bien. Lo acabaron en las redes. Primera, me di a la tarea de ver cómo le fue a Justin Trudeau en Canadá. Creo que esa es su principal audiencia. Y le fue bien en la prensa. Me di un clavadito ahí y creo que la prensa lo tomó bien, ¿no? La visita de Trudeau a Mar-a-Lago. Quiero un último punto. Yo también me metí a ver la prensa en Estados Unidos para ver cómo le ha ido a Trudeau. Y también le fue bastante bien a Trudeau en Estados Unidos. Ya ven el entreguismo de estos chayoteros. Le fue muy bien en la prensa y en todos lados le fue muy bien, es lo que dice, que le fue muy bien en Estados Unidos. Pura mentira, porque desde el primer momento luego lo empezó a humillar Donald Trump, y luego las redes ya saben cómo son, que todos se le fueron encima por haber sido tan tarugo. Pero miren, ahora yo creo que Justin Trudeau la regó en pensar que eso le iba a ayudar, porque haber dicho, pues casi somos dos gabachos y Donald Trump va a hacer más por mí que por México. Haber dicho los mexicanos que se jodan. Así es de que por eso fue él hacia allá, hacia Estados Unidos, para hablar con Donald Trump. Pero le salió todo al revés y por eso lo humillaron. Por eso desde el primer momento Donald Trump lo acabó. Y desde allí su gente dejó de creer en él y ahora pues renuncia. Y renuncia porque ya no aguantaba las redes, tanto en su país, en Estados Unidos y aquí en México, donde quiera lo están humillando y denostando toda su cobardía, porque dicen que no se defiende de Donald Trump.
Y miren, en cuanto él anuncia que renuncia, luego la gente se pone feliz y empiezan a gritar de felicidad porque renunció. Ya no lo querían en su país por haber sido tan tarugo. Pero va a ser su renuncia igual que el de la piña podrida y sus secuaces de la toga, que renuncian, pero hasta que no entren los nuevos jueces se van a ir estos. Y así Justin Trudeau, hasta que no entre el nuevo que lo va a sustituir, él también se va. I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister. Y vámonos al siguiente tema, que pasó la reforma a la ley de amparo, que no proceden los amparos contra las reformas constitucionales, pero a pesar de que ya está la reforma, que no proceden esos amparos que siguen emitiendo todavía hasta la fecha los jueces, ellos van a seguir, creo que no sé hasta cuándo, porque ellos siguen emitiendo amparos, y todavía están alegando con lo mismo de que van a destituir a todos los consejeros del INE. O sea que ellos siguen en la misma narrativa y siguen creyendo que van a poder detener la elección, a pesar de la reforma. El 1 de noviembre se publicó el decreto de supremacía constitucional, una modificación para blindar a las reformas a nuestra Carta Magna de controversias y amparos por parte de grupos de interés. Es, digamos, fortalecer la ley de amparo en el caso de su improcedencia en la Constitución. Este decreto eleva a rango constitucional el artículo 61, inciso 1 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo será improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso ya existía en la ley y se propone que quede en la Constitución. Ahora viene una andanada. La propuesta de reforma fue cuestionada por quienes se oponían a la reforma al Poder Judicial, iniciativa que enfrentó una extensa cantidad de amparos, acciones y controversias de inconstitucionalidad, con los cuales se buscaba eliminarla o al menos frenarla sin argumentos de peso. De ahí que esta discusión tuviera como principal objetivo proteger la Constitución de decisiones unilaterales por parte incluso del Poder Judicial. Votaremos en contra, el grupo parlamentario del PAN, en contra de esta reforma, porque nos oponemos a esta evocación a la ley de Herodes que hacen, pretendiendo mutilar la Constitución. Entonces es la ruptura del Estado de Derecho en México. Yo pediría que la titular del Poder Ejecutivo respete a los titulares del Poder Judicial. No existe una supremacía constitucional cuando hay violentaciones a los derechos humanos. Si se establece en la Constitución tortura, tratos inhumanos, esclavitud, ¿no es impugnable? A pesar de los argumentos y falacias respecto al tema, se ha aclarado que esta medida legislativa no contraviene al juicio de amparo, pues no prohíbe a las y los ciudadanos protegerse legalmente ante un acto cometido por el Estado. Por el contrario, las personas quedan protegidas en su capacidad de demanda. Por encima de todo ello, la resolución de la impugnabilidad de las reformas no resulta en una violación a los derechos humanos. Es republicano lo que estamos haciendo. Está dentro de la Constitución. Forma parte de nuestro Estado de Derecho. Es una modificación de ellos mismos, con la que ahora están en contra. La discusión sobre esta iniciativa llegó más allá del entorno legislativo. En el Poder Judicial fue ampliamente criticada por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, y por el ministro Juan Luis González Alcántara, quien promovió un proyecto para resolver un recurso de impugnación con una modificación al texto de la reforma ya aprobada por el Poder Legislativo. Con ello, pretendían eliminar algunos artículos de la reforma judicial, pero principalmente los relativos al proceso de elección de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, su proyecto de modificación fue desechado por la mayoría de votos en el Pleno. La Suprema Corte estaría dando un auténtico
y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador. Para mí son 6 votos. Al final, toda esta serie de impugnaciones y debates dieron como resultado el decreto en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. El artículo 105 establece ahora que son improcedentes todo tipo de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Carta Magna. Que defienden la Constitución, bueno, si defendieran la Constitución, pues estarían defendiendo lo que ya decidió el constituyente. Los jueces, los ministros, los diputados del PAN, los diputados de Movimiento Ciudadano, los del PRI, todos siempre vieron por sus propios intereses. Y ahorita no quisieron pasar ninguna reforma, porque todas las reformas a ellos les parecen mal. Todo lo que hace Morena les parece mal. Las construcciones, todo esto del Tren Maya y todas esas construcciones, los de los aeropuertos, todo les parece mal. Pero ya después pasa el tiempo y cuando les empiezan a preguntar otra vez, dicen, no, es que yo sí voté a favor. Como la Xóchitl Gálvez, no, es que sí, yo estoy de acuerdo con esa reforma. Yo estuve de acuerdo, no, yo sí voté a favor. Eso es lo que hacen, creen que al pueblo se le olvida. Pero ya sabemos cómo son. Y no vamos a volver a votar por estos condenados que siempre estuvieron en contra de nosotros los mexicanos. Y amigos, les dejo un video como muchas veces, se los dejo al final, para que no se dejen cuando viajan en los aeropuertos, porque hay también, donde quiera hay muchos ratas, ya ven que donde quiera han encontrado ratas, pero muchos se cuelan por ahí, entonces hay que tener cuidado. Para que vean otra forma de cómo roban ya adentro del avión, Entonces ahí les dejo ese video y yo con esto me despido. Así de que amigos, hasta luego. Familia, mucho cuidado cuando viajéis en avión, muy atentos a este señor. Cómo deja primero esta riñonera, se sienta, se vuelve a levantar, muy atentos. Se levanta y va a coger una mochila que no es suya. Coge la mochila, mira para los lados, revisa que nadie le esté vigilando y empieza a buscar. Empieza a buscar, a ver qué puede hurtar. Y finalmente, cuando ha terminado, vuelve a dejar la mochila en su sitio como si nada. Se coloca el cuello y se sienta. Se vuelve a levantar, mira para los lados, revisa, nadie está vigilando. Perfecto, se vuelve a colocar el cuello y coge una mochila que, sorpresa, tampoco es la suya. Se vuelve a colocar el cuello, muy atentos, y comienza otra vez a repetir los pasos. Aquí le podéis ver vigilando cómo deja la gente sus mochilas. Ya el de cabina se da cuenta, le empieza a preguntar, ¿esta mochila es tuya? Le dice que sí. Por favor, señor, revise la mochila. El tío se envalentona, coge la mochila, intenta explicar de alguna manera que esa mochila es suya y le vuelve a sentar. Y el de la cabina le dice que se espere. Aquí le vuelve a preguntar. No. Y ya llega la policía. Y aquí ya pues se lo llevan.